A partir de hoy, papá, tu pensión será para mí. La necesito para un viaje importante. Así, sin pestañear, me lo dijo mi propio hijo mientras guardaba su celular en el bolsillo. Ni siquiera me miró a los ojos. Estábamos en la cocina y el café todavía humeaba sobre la mesa. Yo lo había preparado como cada mañana, con la misma rutina que me acompañaba desde hacía más de 20 años. Hervir el agua, llenar la prensa francesa y esperar en silencio. Él bebía deprisa, con el saco puesto, el cabello engominado y la mirada fija en el reloj de pulsera. ¿Un viaje?, pregunté, fingiendo curiosidad. Sí, respondió, sin levantar la vista. A Europa, con Mariana. Nos lo merecemos. Tú ya viviste lo tuyo, viejo. Ahora deja que nosotros disfrutemos. Lo dijo con una sonrisa que me dolió más que cualquier grito. No me ofendió el dinero. Me ofendió la manera, la ligereza con la que convirtió mi vida en un estorbo. Tomé un sorbo de café, lo miré por última vez y asentí. No dije una sola palabra. Cuando salió de la casa, el sonido de la puerta al cerrarse me retumbó en el pecho como un disparo. Pero no me enojé, no me quebré. Solo respiré hondo y murmuré para mí mismo: tranquilo, Manuel, no todos los viajes son de placer. Algunos son de regreso a la conciencia. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Manuel Castañeda. Tengo 70 años y soy mecánico jubilado. Trabajé más de 40 en un taller en Guadalajara, arreglando motores que otros decían inservibles. Toda mi vida fue así: tomar lo que parecía perdido y hacerlo funcionar otra vez. Ahora entiendo que la gente no es tan distinta de las máquinas. A veces solo les falta un poco de corriente para volver a moverse. Desde que murió mi esposa, Lucía, hace 6 años, vivo solo en la misma casa que construimos juntos. Mis manos aún conservan su olor, mezcla de aceite, jabón y canela. Ella decía que mi silencio era mi escudo, y tenía razón, porque cuando uno aprende a reparar motores, también aprende a escuchar los ruidos antes de que el metal se rompa. Y mi hijo hacía ruido desde hace tiempo, pequeños chasquidos en su voz, tono apurado, frases frías, llamadas breves. Lo noté, pero fingí no oír. Esa mañana, sin embargo, ya no había nada que fingir. Me levanté de la mesa y caminé hasta el recibo de la luz, que aún estaba sobre el mostrador. Con calma, marqué en un papel la cantidad exacta que debía pagar: 687 pesos con 40 centavos. Guardé el recibo en el bolsillo, tomé mi bastón y salí rumbo al banco. La cajera me reconoció de inmediato. «Don Manuel, ¿otra vez tan puntual? Las deudas no esperan, hija», le dije sonriendo. Ella me devolvió el cambio y añadió: «Es bueno ver que alguien de su edad sigue al día con sus pagos». «Más que al día, señorita. Me gusta pagar por adelantado». Ella rió, sin entender el doble sentido. Mientras salía, miré el cielo gris de Guadalajara y sentí una paz extraña, como si algo hubiera encajado dentro de mí, no en el alma, sino en el plan. Esa noche cené solo. Arroz con huevo, lo de siempre. El reloj marcaba las 9:30. La casa estaba en silencio y la luz del pasillo titilaba como si me guiñara un ojo. Me quedé mirando esa lámpara unos segundos más de lo habitual. Tenía un fallo en el cableado, lo sabía, pero decidí no repararla aún. Me serví un poco de tequila, di un trago y abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. Entre ellos, una libreta negra con el logo del Banco Banamex. Ahí estaba todo lo que nunca dije, mi verdadera cuenta de ahorros. Lucía me había insistido en abrirla después de que me jubilé. «Por si algún día tu hijo necesita ayuda», me dijo. Sonreí al recordar sus palabras. No imaginaba que la ayuda sería para enseñarle a no depender. Cerré la libreta, la guardé en la caja metálica y la coloqué bajo la cama. Luego apagué todas las luces menos una, la del pasillo, la que siempre parpadea. Antes de dormir, me senté en la orilla de la cama, respiré profundo y murmuré: «Lucía, mañana va a entender». El viento se coló por la ventana moviendo las cortinas como si me respondiera. Apagué la lámpara. El cuarto quedó a oscuras. Solo el zumbido del transformador eléctrico llenaba el silencio. Y mientras el sueño me vencía, una idea se encendía en mi cabeza.
tan clara como la luz que mi hijo iba a encender después. A la mañana siguiente, mi hijo regresó. Ni siquiera había pasado 24 horas desde que me anunció que se quedaría con mi pensión. Venía acompañado de su esposa, Mariana, una mujer de sonrisa filosa y mirada de catálogo, y de su suegra, una señora con perfume fuerte y tono de voz autoritario. Entraron sin tocar. La puerta estaba entreabierta y para ellos eso bastaba como permiso. «Papá, traje a las chicas para desayunar contigo», dijo él, abriendo el refrigerador como si fuera suyo. Mariana se acercó a la mesa, observó el mantel remendado y frunció el ceño. «Ay, mi amor, aquí sí huele a viejo», murmuró. Su madre rió. «Pues claro, si todavía vive aquí, deberían vender esta casa y mudarse a algo más moderno». Yo escuchaba todo en silencio, revolviendo el azúcar en mi taza de café. Cada palabra caía como una tuerca dentro de un motor oxidado, haciendo ruido. Pero no contesté, solo los observé con calma. «¿Y tú qué opinas, papá?», preguntó mi hijo, con ese tono de superioridad que aprendió quién sabe dónde. «Opino que el mar de la gente se calma solo cuando se queda sin viento», le dije. «¿Qué?». «Nada, hijo. Sírvete café, todavía está caliente». Durante el desayuno Mariana empezó a hablar de su viaje. París, Roma, Madrid. Yo apenas conocía Chapala, y eso me bastaba. Cada destino salía de su boca como si me lanzara monedas que no podía recoger. «Con tu pensión podremos darnos el lujo», decía. «Al fin y al cabo, tú ya viviste, ¿no?». Yo asentía y seguía comiendo. Pero por dentro, cada frase era un clavo más en la tapa del respeto. Cuando terminaron, se levantaron sin recoger los platos. Mariana se tomó una selfie con su madre frente al ventanal y publicó: «Desayunando en nuestra casa familiar antes del viaje». La palabra nuestra retumbó en mis oídos. No porque fuera mentira, sino porque sonó demasiado fácil. Mi hijo se acercó y antes de irse me dijo: «Por cierto, papá, ya autoricé la transferencia automática de tu pensión. Así no tienes que preocuparte cada mes». «¡Qué detalle!», respondí. «Solo asegúrate de pagar la luz a tiempo. No quisiera que se queden a oscuras». No entendió el doble sentido. Sonrió satisfecho y se marchó. Esa tarde fui al taller de Carlos, mi viejo amigo. Lo conocía desde los años 70, cuando ambos trabajábamos arreglando transformadores en la planta eléctrica de Jalisco. Ahora tenía un pequeño local en la esquina, lleno de cables enrollados, focos usados y el olor a metal quemado que me resultaba familiar. «Manolo, tiempo sin verte», me dijo, levantando la vista de una lámpara que desarmaba. «No tanto, compadre. Vengo a pedirte un favor». «¿Favor de los de palabra o de herramientas?». «De los que necesitan silencio». Carlos dejó el destornillador sobre la mesa y me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. «Te escucho». Le conté lo básico, sin adornos, lo de la pensión, el viaje, la humillación. Él soltó un suspiro largo. «Tantos años partiéndote el lomo y el cabrón de tu hijo sale así». «No hables mal de él», interrumpí. «A veces uno enseña, pero el otro no aprende». «¿Y qué piensas hacer?». «Nada, todavía. Solo quiero que revises algo del cableado de mi casa». «¿Se te fundió un fusible?». «Digamos que quiero tener el control de la luz». Carlos entrecerró los ojos. «¿Vas a darles una lección?». «No, solo voy a recordarles quién paga la factura». Esa noche, Carlos llegó con su caja de herramientas. Trabajamos en silencio, como en los viejos tiempos. Yo sostenía la linterna mientras él ajustaba los cables del panel eléctrico. El zumbido del transformador llenaba el aire. «Listo, compadre», dijo finalmente. «Ahora puedes cortar o devolver la corriente desde aquí». «Perfecto», respondí, limpiándome las manos. «Pero que nadie lo sepa. ¿Y si te preguntan?». «Les diré que la casa es vieja, y a veces la luz tiene vida propia». Nos reímos, aunque yo no bromeaba del todo. Más tarde me senté en la terraza con un cuaderno y empecé a escribir nombres. Lucía, Carlos, Eduardo, mi hijo, Mariana. Frente a cada uno, una palabra. Junto a Lucía, escribí paciencia. Junto a Carlos, lealtad. Y junto al nombre de mi hijo, solo. Puse un signo de interrogación. Mientras anotaba, el foco del pasillo volvió a titilar. Lo miré fijamente y sonreí. El destino también tiene su propio cableado. Solo hay que saber cuándo cortar la corriente.
Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era Mariana, con su tono empalagoso de costumbre. «Don Manuel, ¿podría prestarnos su carro para mañana? Vamos a Tequila, a despedirnos antes del viaje». «Claro», respondí con voz amable. «Pero manejen con cuidado. El freno a veces falla». «¿En serio?» «Sí, igual que la gratitud». Colgó sin entender. Yo seguí sonriendo. Por la tarde caminé al banco y retiré 6.800 pesos. Mi pensión completa. Guardé el dinero en un sobre y al llegar a casa lo metí dentro de un viejo envase de galletas de lata. Luego lo coloqué dentro del horno apagado. Nadie busca dinero en un horno, y menos alguien que no cocina. Miré el reloj. Las 10:30. La casa, en silencio. La bombilla del pasillo seguía parpadeando. Me quedé de pie frente a ella, con la mano en el interruptor. Por un momento, imaginé a Lucía a mi lado, con su voz dulce diciéndome: «Manuel, no pierdas la fe», y respondí en susurro: «No la pierdo, vieja, solo la recargo». Apagué la luz. La casa entera quedó sumida en penumbra. Solo el sonido del reloj marcaba el paso del tiempo. Un tic-tac que no era amenaza, sino cuenta regresiva. En algún lugar del pasillo, una chispa azul brilló y se apagó. Sonreí. El plan funcionaba. Una semana después, el sol caía pesado sobre Guadalajara. Yo estaba sentado en el porche, limpiando mis lentes con un pañuelo, cuando escuché el rugido de un coche nuevo. Un Toyota blanco, reluciente, con placas recientes, se estacionó frente a la casa. De él bajó mi hijo, con una sonrisa que no le conocía desde niño. «¿Qué te parece, papá?», dijo, abriendo los brazos como si mostrara un trofeo. «Lo compré con parte de la pensión. Así no gasto tanto en pasajes». «Muy práctico», respondí. «Y además, sirve para el viaje. Mañana nos vamos a Vallarta antes de volar a Madrid». Yo miré el auto sin expresión. No lo veía como un coche. Lo veía como un espejo, brillante por fuera, hueco por dentro. Mariana salió del asiento del copiloto con un sombrero enorme y unas gafas que parecían 2 platos. «Don Manuel, ¿a poco no está bonito? Brilla demasiado para algo que se va a ensuciar tan pronto», contesté. Rió sin entender la frase. «Mire», añadió, «le dejamos las llaves de la casa de la colonia Providencia, por si necesita algo». «Gracias, pero me quedo aquí. La luz de esta casa me gusta más». «¿La luz? Pero si apenas alumbra». «Por eso mismo», respondí. «Una luz tenue deja ver mejor las sombras». Mariana se encogió de hombros. Mi hijo, sin saber qué decir, abrió la puerta del auto y subió. «Cuídate, viejo. No te vayas a quedar dormido con el gas encendido». «No te preocupes», dije sonriendo. «Sé apagarlo a tiempo». El motor rugió y el coche desapareció por la calle. Esa noche me senté frente al escritorio. Abrí la libreta de Banamex y anoté la fecha. 20 de marzo. Bajo esa línea escribí 3 palabras. El viaje empezó hoy, no el de ellos, el mío. Fui al cuarto y abrí la caja metálica que guardaba bajo la cama. Dentro, además de mi libreta, había un sobre sellado con cinta roja, documentos de una fundación local de huérfanos. Lucía había sido voluntaria allí durante años. Cuando murió, prometí donar algo de mis ahorros. Ahora, esa promesa tenía un nuevo sentido. Tomé el teléfono y marqué un número. «¿Fundación Amanecer?», habla Manuel Castañeda. «Sí, don Manuel, buenos días. Necesito una cita con la directora. Mañana temprano». «Claro. ¿Algún motivo especial?». «Quiero transferir algo de dinero. Digamos que mi familia decidió hacer turismo y yo también quiero viajar, pero en otra dirección». Colgué. El silencio volvió a llenar la casa. El foco del pasillo seguía parpadeando, terco como mi propia paciencia. Lo miré con ternura. Sabía que esa luz moribunda sería testigo de algo importante. A la mañana siguiente fui al banco. La gerente, una mujer joven y amable, me saludó con respeto. «Don Manuel, aquí está su comprobante de pensión. Pero parece que hubo una transferencia automática a otra cuenta. ¿La autorizó usted?». «Sí», mentí. «Fue un regalo para mi hijo». Ella asintió, pero en su mirada noté una duda. «Solo una cosa más, señor», añadió. «Su segunda cuenta sigue intacta. ¿Desea mantenerla sin movimientos?». «Por ahora sí. Prefiero que duerma un poco más». Firmé los papeles y guardé los comprobantes. Al salir,
El reflejo del vidrio del banco me devolvió la imagen de un viejo de cabello blanco y bastón de madera. Pero detrás de ese reflejo sentí la mirada de otro hombre, el mecánico que aún sabía cómo desarmar lo que otros daban por roto. Esa tarde, mi vecino Carlos pasó a visitarme. Traía un pan dulce y un termo de café. Nos sentamos en la terraza, bajo el toldo. El cielo estaba anaranjado y el olor a tierra mojada subía desde la calle. ¿Se fueron ya los turistas?, preguntó con una sonrisa. Sí, y dejaron la casa como si fuera un hotel. ¿Y tú? Yo sigo aquí, vigilando el medidor de la luz. Carlos se rió. No cambias, Manolo. Siempre con tus metáforas eléctricas. No son metáforas, son advertencias. ¿Advertencias para quién? Para quien olvida que sin energía todo se detiene. Bebimos café en silencio. Él no insistió, y yo no tuve que explicarle más. 2 días después mi hijo me llamó desde el aeropuerto. Papá, todo salió perfecto. Vamos rumbo a París. Qué bueno, hijo. Disfruta. Por cierto, recuerda no gastar mucho. Ya sabes que la pensión ahora se descuenta automático. Sí, no te preocupes. La luz sigue a mi nombre. Rió, creyendo que bromeaba. Yo colgué. El teléfono se quedó mudo, como la conciencia de quien cree tenerlo todo. Esa noche, abrí el cuadro de fusibles y lo observé largo rato. Toqué los interruptores, uno por uno, como si fueran piezas de un piano. El sonido metálico era exacto, preciso, y supe que el instrumento estaba afinado. El fin de semana siguiente, una carta llegó a mi buzón. Era del banco. La abrí con cuidado. Dentro había una notificación. Transferencia de 6.800 pesos completada a Fundación Amanecer, Programa Educativo Infantil. Sonreí. El dinero había viajado más lejos y más rápido que ellos, y a un destino mucho más útil. Guardé la carta en la caja y junto a ella una nota escrita con mi letra. Cuando la luz se encienda, que alumbre solo lo que merece verse. Esa misma noche recibí otra llamada. Era Carlos. Manolo, me llegó un rumor, dijo con voz baja. Tu hijo anda diciendo que te vendiste el carro para pagar sus boletos. Sí. Escuché algo así. ¿Y es cierto? No, pero que lo crean. ¿Y cuándo vas a actuar? Cuando regresen. No hay enseñanza sin regreso. Colgué. Abrí las ventanas. El viento soplaba fuerte, moviendo las cortinas como olas. Miré la lámpara del pasillo. Seguía viva, titilando como si me guiñara el ojo. Todavía no, vieja, dije en voz baja. Falta el último viaje. Me acosté, con la caja metálica bajo la cama, y dormí tranquilo. El plan ya no era una idea, era una corriente lista para encenderse. 3 semanas después, el silencio de la casa se rompió con el motor de un coche. No era el rugido orgulloso del Toyota nuevo, sino un sonido irregular, ahogado, como si el aire ya no le alcanzara. Me asomé por la ventana y lo vi estacionarse frente al portón. Del asiento trasero bajó mi hijo, despeinado, ojeroso y con el rostro pálido. Mariana no estaba. Abrió la puerta sin saludar. Traía una camisa arrugada y las manos temblorosas. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté, fingiendo inocencia. Nada. El coche falló, dijo, pero su voz se quebró. Y, bueno, Mariana se quedó en Madrid unos días más. No pregunté más. Solo serví café, como siempre. Él se sentó frente a mí, con los codos sobre la mesa, mirando el suelo. ¿Todo bien con el viaje?, pregunté, soplando el vapor. Sí, al principio. Pero luego, las tarjetas no pasaban. ¿Las tuyas o las mías?, pregunté, sin levantar la vista. Guardó silencio. El reloj del comedor marcaba cada segundo como un martillo golpeando metal caliente. Vendí el coche, papá, dijo al fin. Ya lo imaginaba. Necesitaba el dinero. Todos necesitamos algo, hijo. La diferencia es para qué lo usamos. Se quedó callado, mordiéndose los labios. Yo seguí tranquilo, observando cómo el sol entraba por la ventana y se reflejaba en su taza. ¿Y ahora?, pregunté. Quiero quedarme aquí unos días, hasta que arregle todo. Claro, esta casa sigue teniendo luz para quien la respeta. No entendió, pero algo en mi tono lo hizo enderezarse. Esa noche escuché pasos en el pasillo. El reloj marcaba las 11. Mi hijo hablaba por teléfono, susurrando. Sí, mamá, decía. No, no le digas nada.
Todo está bajo control. Solo necesito tiempo. Pausa. No, no creo que se haya dado cuenta. Es un viejo. Me levanté despacio y apagué la luz del cuarto. El pasillo estaba oscuro, salvo por el parpadeo intermitente de esa lámpara rebelde. Él pasó junto a mí sin verme. Y yo, en silencio, seguí escuchando el zumbido eléctrico que tanto me conocía. Al día siguiente, bajé temprano al jardín. El aire olía a tierra húmeda. Mientras regaba las plantas, escuché el portazo de la cocina y el ruido de bolsas de supermercado. Mi hijo había salido temprano a comprar cosas, pero con dinero que ya no era suyo. «Papá, invité a unos amigos a comer», me dijo. «Nada grande, solo algo para distraernos». «¿A quiénes?» «A Luis, a Roberto y a Sofía». «Ah, ¿tus viejos compañeros de universidad?» «Sí, ellos sí entienden cómo es la vida ahora, no como tú». Volví a mirar mis plantas. «Entonces que entiendan también que la luz del comedor no sirve», le advertí. «A veces parpadea y se apaga sola». A las 6 de la tarde la casa estaba llena de risas. El olor a carne asada se mezclaba con el de las cervezas abiertas. Sofía reía fuerte. Luis hablaba de negocios y mi hijo fingía alegría. Yo los observaba desde la terraza, sin intervenir. De pronto, Sofía preguntó: «¿Y el viaje? ¿Todo bien?» Mi hijo sonrió tenso. «Perfecto, salvo que nos estafaron con el hotel». «¿Y Mariana?» Se quedó arreglando unos papeles. «Mentira». Lo supe en su tono. Esa mujer no arreglaba papeles, arreglaba excusas. Luis, medio borracho, lo palmeó en el hombro. «Tú sí sabes vivir, hermano. Usar la pensión del viejo, viajar, gozar, eso sí es inteligencia». Hubo risas. Incluso Sofía alzó la copa. Yo me quedé quieto, con la mirada fija en la lámpara del pasillo, que parpadeaba detrás de ellos como si respirara. «Viejo», dijo Luis volteando hacia mí, «usted debería sentirse orgulloso. Crió a un genio». «No, muchacho», respondí con voz suave. «Crié a alguien que aún no entiende lo que es estar a oscuras». Se rieron, creyendo que bromeaba. Yo no. A las 9 se fueron todos. Mi hijo, borracho, se tiró en el sillón. Yo apagué el televisor, recogí los platos y me quedé mirando el cuadro de fusibles. «Lucía», susurré. «¿Escuchas cómo suena?» El zumbido era bajo, casi un suspiro. Esa casa conocía mi respiración, mis pausas, mis planes. Y también sabía cuándo había llegado la hora. A medianoche, abrí el panel. Toqué los cables, con el mismo cuidado con que una madre toca la frente de su hijo dormido. Un chispazo azul iluminó mi rostro. La lámpara del pasillo volvió a titilar, insistente, y apagué el interruptor principal. La casa entera se hundió en la oscuridad. Solo el ruido del viento y la respiración de mi hijo llenaron el aire. Esperé. A los pocos segundos, lo escuché moverse, confuso. «¿Papá? ¿Qué pasa con la luz?» No respondí. Encendió la linterna de su teléfono. Dio un paso. Tropezó con una silla y soltó una maldición. «Viejo inútil, no sabes ni pagar la electricidad». Yo estaba de pie junto al cuadro, en silencio. Mi sombra se proyectaba sobre la pared como una figura alargada. No dije nada. Solo esperé. Al día siguiente, amaneció con la casa entera en penumbra. Él dormía en el sillón, con el celular descargado y el orgullo apagado. Fui a la cocina, preparé café y encendí una lámpara portátil. La luz amarilla bañó la mesa como una pequeña aurora. Cuando despertó, lo esperé sentado. «¿Qué fue lo de anoche?», preguntó irritado. «Nada. Un corte de energía. Deberías llamar a la compañía». «Ya lo hice. Dijeron que el problema está en el consumo». «¿El consumo?» «Sí. Dicen que la casa está conectada a algo que chupa más de lo que da». Me miró confundido. No entendió la metáfora, pero el mensaje ya estaba en el aire. Ese día no comimos juntos. Él salió temprano, quizá buscando a Mariana, o algún banco que le prestara dinero. Yo, mientras tanto, volví al jardín. El sol golpeaba las hojas y el calor hacía vibrar el aire. Saqué del bolsillo un pequeño papel donde había anotado 3 palabras nuevas: regreso, oscuridad, lección. Y debajo, una cuarta: hoy. Porque todo viaje, incluso el más largo, termina donde empezó. Y a veces, lo que se enciende no es la luz, sino la verdad. Los días siguientes fueron una especie de comedia triste. Mi hijo salía temprano.
Hablaba por teléfono en voz baja y regresaba tarde, con la camisa arrugada y el ceño fruncido. Yo fingía no notar nada, como quien observa una tormenta desde dentro de un faro. Una mañana, al servirle café, vi que su celular vibraba sobre la mesa. En la pantalla aparecía un mensaje: transferencia rechazada, fondos insuficientes. Él lo leyó rápido, apagó el teléfono y levantó la cabeza, tratando de disimular. «Papá, he estado pensando», dijo, con ese tono en que uno sabe que viene una petición disfrazada de cariño. «¿Pensando o calculando?», pregunté. Sonrió incómodo. «No, en serio. Creo que podríamos vender esta casa y mudarnos a algo más pequeño». «¿Podríamos?», repetí, remarcando la palabra. «Qué curioso. Yo no recuerdo haberme casado contigo». El silencio cayó pesado. Su mandíbula se tensó. «No empieces con tus frases de viejo». «No empiezo, hijo. Solo sigo donde tú me dejaste». A media tarde salió sin despedirse. Yo aproveché el silencio para sacar del armario un sobre sellado. En la portada, con tinta azul, decía: «Para el notario Herrera». Dentro había copias de escrituras, recibos y un testamento que llevaba semanas ajustando con ayuda de un viejo amigo abogado. Esa misma tarde, llamé al despacho. «Buenas tardes. ¿El licenciado Herrera?» «Sí, don Manuel. Ya tengo los documentos listos. Solo falta su firma final». «Perfecto. Mañana paso a las 9. ¿Desea que notifique a su hijo?» «No, aún no. Primero quiero encender la luz para que todos vean lo que está escrito». Cuando él regresó, ya era de noche. Traía una bolsa de comida rápida y una expresión vacía. «No cocines, papá», me dijo. «Hoy invito yo». Colocó las hamburguesas sobre la mesa, sin mirarme. Comimos en silencio. El único sonido era el del papel del envoltorio. «¿Y Mariana?», pregunté al final. «Con su madre». «¿Y tú?». «Con mis deudas». No hubo ironía en su tono, solo cansancio. Por primera vez vi en él una grieta real, el reflejo de un niño perdido dentro de un cuerpo arrogante. «Hijo», le dije, «¿recuerdas cuando me pedías que te enseñara a usar el taladro?». «Sí, me decías que no lo sostuviera flojo». «Exacto, porque una herramienta sin firmeza se revierte contra quien la usa». Me miró confundido. No insistí. A veces las lecciones necesitan silencio para germinar. A la mañana siguiente salí rumbo al despacho del notario. El cielo estaba gris y una llovizna fina cubría la calle. Llevaba el sobre bajo el brazo y un paraguas viejo que todavía olía a mar. El licenciado Herrera me recibió con un apretón de manos. «Don Manuel, aquí están las escrituras revisadas. ¿Y la modificación que le pedí?». «Hecha. La propiedad figura ahora a nombre de la Fundación Amanecer, con usted como representante vitalicio». «Perfecto. ¿Y el documento de usufructo temporal para mi hijo?». «Listo también. Expira en 3 meses». Asentí. No quiero dejarlo sin techo. Solo quiero que aprenda lo que cuesta mantener uno. Firmé con pulso firme. El notario me miró en silencio. «¿Sabe, don Manuel? No muchos hombres a su edad planean así». «No es planeación, licenciado. Es memoria. Uno solo aprende de la oscuridad si alguna vez encendió una vela». Salí del despacho y guardé las copias en mi maletín. La lluvia seguía cayendo, pero no molestaba. Era una lluvia que limpiaba. Al llegar a casa, encontré a mi hijo sentado en el porche. Tenía una carta en la mano. «¿Qué es eso?», pregunté. «Una notificación del banco», respondió, sin mirarme. «Cuentan con que retiré más de lo que tenía». «Los bancos son como espejos», le dije. «Solo reflejan lo que uno deposita». «¿Y tú qué sabes de eso? Si todo te lo regaló la vida», me gritó. Me quedé quieto. Sus palabras me golpearon más por el tono que por el contenido. «¿Crees eso, hijo?», pregunté, sereno. «Sí, siempre tuviste suerte. Te jubilaste, tienes casa, no te falta nada». «Suerte, dices». Sonreí leve. Trabajé 40 años respirando polvo y humo. Mi suerte fue sobrevivir. Él se levantó, furioso. «Entonces ayúdame». «Ya lo hice». «¿Cómo?». «Dándote mi confianza. Pero parece que también la vendiste». Me dio la espalda y entró a su cuarto, azotando la puerta. El sonido resonó por toda la casa, como un trueno en una tormenta sin lluvia. Esa noche, el silencio fue más espeso que nunca. Me senté en la sala con mi libreta y escribí:
Cuando el orgullo es más grande que la necesidad, el alma se queda sin corriente. A medianoche, el timbre sonó. Me levanté, curioso. En la puerta había una mujer con un abrigo oscuro y una carpeta en la mano. ¿Don Manuel Castañeda? Sí, soy la licenciada Estela Navarro, del área de asistencia patrimonial. Ah, la colega del licenciado Herrera. Pase, por favor. Mi hijo, despertado por el ruido, salió del cuarto. ¿Quién es? Una visita, dije. Pasa, hija. La abogada abrió la carpeta y dijo con voz firme: vengo a entregar una copia certificada de los documentos firmados hoy. ¿Qué documentos?, preguntó mi hijo. Los que acreditan que esta propiedad pertenece ahora a la Fundación Amanecer. El silencio cayó como un rayo. Mi hijo palideció. ¿Qué? ¿No puedes hacer eso? Ya lo hice. Pero tranquilo, respondí. Te dejé 3 meses de uso. Después, la casa servirá para hospedar niños sin hogar. Él me miró con una mezcla de furia y miedo. ¿Estás loco? No, hijo. Estoy despierto. Y tú, al parecer, apenas empiezas a ver con los ojos abiertos. La licenciada me extendió los documentos. Los firmé, con calma. Ella asintió y se marchó bajo la lluvia. Mi hijo seguía de pie, temblando. ¿Por qué hiciste esto, papá? Porque confundiste herencia con derecho y respeto con obligación. No hubo gritos, solo el sonido del agua golpeando el techo y la lámpara del pasillo, que volvió a parpadear justo antes de apagarse del todo. Esa noche dormí tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad no me dio miedo, porque sabía que, al amanecer, alguien volvería a encender la luz, y no sería él. El amanecer llegó cubierto de nubes. El aire olía a humedad y a rabia contenida. Desde mi habitación, escuché cómo mi hijo hablaba por teléfono, caminando de un lado a otro del pasillo. «No puede hacer eso, mamá», decía casi gritando. «El viejo firmó algo raro. Necesito un abogado». Pausa. «Sí, lo sé. Pero el notario dice que es legal». «Legal». Golpeó la pared con el puño. Esperé a que colgara. Luego salí, fingiendo sorpresa. «¿Pasó algo? Tú lo sabes bien», me gritó, girando hacia mí. «Entregaste mi casa a una fundación». «¿Tu casa?», repetí, saboreando las palabras. «Qué curioso, hijo. Yo no recuerdo haberte visto pagar ni un ladrillo». «No importa. Yo contaba con esto. Contar con lo que no se ha ganado suele salir caro». Sus ojos ardían. «Eres un egoísta», me lanzó. «No, hijo», dije, sereno. «Soy un hombre que aprendió a pagar la factura de sus propias decisiones». Pasaron 3 días de silencio tenso. Durante ese tiempo, él evitó mirarme. Salía temprano, regresaba tarde. Una tarde, al volver, lo vi con un grupo de hombres cargando cajas hacia una camioneta. «¿Qué haces?», pregunté. «Mudanza», respondió, sin detenerse. «No pienso quedarme a ver cómo donas todo lo que construimos». «Construimos», repetí, con una sonrisa leve. Qué verbo tan generoso para quien nunca usó las manos. No respondió. Uno de los hombres me miró con vergüenza. Yo simplemente me aparté del camino. Cuando se fueron, el eco de la camioneta desapareció entre las calles. La casa quedó vacía, pero por primera vez en años, respiraba. Esa noche, mientras tomaba café, sonó el timbre. Era Carlos, mi vecino. «Manolo, ¿todo bien? Vi que tu hijo se fue con cosas». «Todo bien, Carlos. A veces la gente tiene que vaciar una casa para darse cuenta de que también está vacía por dentro». Se sentó frente a mí y bajó la voz. «Oye, lo vi en el mercado esta mañana. Andaba diciendo que lo estafaste, que la casa era suya». «Ah», dije sin sorpresa. Entonces ya empezó su propio viaje. «¿Y no vas a hacer nada?» «Ya lo hice». Carlos me miró intrigado. «¿Qué hiciste?» «Encender la luz correcta, en el momento adecuado». No entendió del todo, pero no insistió. Me dejó un pan dulce y se fue. Al día siguiente, un coche oficial se estacionó frente a mi portón. 2 agentes bajaron, revisando papeles. Uno de ellos golpeó la puerta. «¿Don Manuel Castañeda?» «El mismo. Venimos por una denuncia de apropiación indebida. Su hijo afirma que lo engañó para quitarle la casa». Yo respiré hondo, conteniendo una sonrisa. «Pasen, por favor». Les mostré los documentos firmados, las escrituras y la copia notariada con el sello de la Fundación Amanecer. El agente leyó en voz alta: «Propiedad donada voluntariamente por el titular,
bajo plena capacidad legal. El silencio fue absoluto. El más joven carraspeó. Entonces, ¿no hubo fraude? Solo un malentendido familiar, dije, sirviendo café. ¿Gustan una taza? Los hombres se miraron entre sí. No, gracias, señor. Buen día. Cerraron la puerta con respeto. Y desde la ventana, vi cómo mi hijo, que esperaba en la acera, los miraba alejarse con el rostro descompuesto. Levantó la vista y me vio tras el cristal. No dije nada. Solo le sonreí. Esa noche, volvió. Traía los ojos rojos y las manos temblorosas. Papá, perdóname. No sabía... ¿Qué no sabías, hijo? Que no se puede vivir creyendo que todo es tuyo. Me senté frente a él. Tarde o temprano, la luz llega, le dije, aunque duela a los ojos. Él rompió a llorar. Por primera vez en muchos años, lo vi sin máscaras, sin sarcasmo, sin soberbia. Solo un muchacho cansado que había confundido amor con poder. Yo solo quería darte una vida cómoda, dijo entre sollozos, que no te faltara nada. Y para eso decidiste quitarme todo. No lo pensé así. Lo sé. Por eso lo hice yo primero. Durante unos segundos, ninguno habló. El ruido lejano del mar se filtraba por la ventana abierta. Entonces, se levantó despacio. ¿Y ahora qué harás con la casa?, preguntó. Nada. La casa ya tiene un destino. ¿Y yo? Tú tienes algo mejor. Oportunidad. No la desperdicies otra vez. Él asintió, con la cabeza baja. Luego fue a su cuarto y empezó a empacar. No con furia, sino con una calma que no le conocía. Cerró la puerta con suavidad. Al amanecer, escuché el sonido del motor de una camioneta vieja. Salí al porche. Mi hijo estaba allí, con una mochila al hombro. «Papá», dijo, sin levantar mucho la voz, «gracias por no dejarme a oscuras del todo». «No me agradezcas todavía», respondí. «A veces, la oscuridad es la única forma de ver lo que brilla de verdad». Asintió. Subió a la camioneta y se fue. El polvo del camino se levantó como una cortina entre los dos. Al cerrar la puerta, la casa estaba vacía otra vez. Pero no se sentía sola. El aire olía a paz. Fui hasta el cuadro de fusibles y lo observé por última vez. Toqué los interruptores, uno por uno, y encendí el principal. La luz volvió. Su resplandor recorrió cada rincón, suave, cálido, limpio. Iluminó el retrato de Lucía en la pared. «Ya está, vieja», le dije. Aprendió. El parpadeo del foco cesó. Por primera vez en años, la casa quedó completamente iluminada. Sin sombras, sin gritos, sin mentiras. Esa tarde recibí una llamada. Era la directora de la fundación. «Don Manuel, quería agradecerle. Su donación servirá para reparar el techo del albergue». «Me alegra», respondí. «Pero dígale a los niños que no es un regalo, sino un recordatorio. Cuando uno aprende a encender su propia luz, siempre hay esperanza». Colgué, y por primera vez en mucho tiempo dejé la puerta abierta. Porque la casa, al fin, tenía dueño, y ese dueño no era de carne ni de sangre, sino de propósito. Pasaron varias semanas sin noticias de él. La casa se fue llenando de sonidos nuevos. Las gaviotas al amanecer, el crujido de la madera con el viento y ese silencio amable que ya no dolía. Yo había aprendido a no esperar pasos en el pasillo. Solo encendía una lámpara cada noche, la del comedor, para que la casa no olvidara que aún había alguien que recordaba. Un domingo, mientras revisaba mis plantas, el cartero se acercó con un sobre. «Carta para usted, don Manuel. Viene sin remitente». Le agradecí y esperé a estar dentro para abrirla. El papel estaba manchado por la lluvia, pero la letra era inconfundible. «Papá, estoy trabajando en el taller de don Carlos. No necesito mucho, solo herramientas y tiempo. Si todo sale bien, quizá pueda ayudarte con los arreglos del techo. Gracias por no gritarme cuando más lo merecía». Leí esa última línea 3 veces. Luego doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón donde también descansaban las fotos de Lucía. «Parece que la luz llegó a su lado también», susurré. Los días volvieron a su ritmo pausado. Por las tardes, bajaba al malecón a mirar el mar. Allí, entre los pescadores, conocí a un muchacho llamado Tomás, que trabajaba en la Fundación Amanecer. Tenía unos 17 años, ojos vivos y una energía que me recordaba a mi hijo cuando era pequeño. «¿Usted es don Manuel?»,
¿El que donó la casa? Me preguntó un día, mientras enrollaba las redes. Eso dicen. Pues gracias. Antes dormíamos en un lugar que se inundaba. Ahora tenemos techo firme. Me quedé en silencio, mirando cómo el sol se escondía detrás del agua. No necesitaba palabras. El mundo ya me estaba contestando de otra manera. Una tarde, al volver del muelle, vi algo inesperado. Frente a mi portón estaba estacionada una camioneta vieja. Mi hijo bajó del asiento, con la ropa llena de polvo y las manos manchadas de grasa. Traía una caja de herramientas y una mirada distinta, cansada, pero limpia. ¿Puedo pasar?, preguntó. La puerta nunca estuvo cerrada, respondí. Entró despacio, como quien teme romper algo. Vine a revisar el sistema eléctrico. Dijiste que seguía fallando. Ya no falla, pero me vendría bien una segunda opinión. Durante horas trabajó en silencio. Cambiaba cables, ajustaba tornillos, medía voltajes. Cada movimiento era una disculpa sin palabras. ¿Sabes, papá?, dijo al fin, sin mirarme. Antes pensaba que la luz se encendía sola, que bastaba con presionar un interruptor. Eso cree mucha gente, respondí. Pero la electricidad, como el respeto, se apaga si no la cuidas. Sonrió apenas. Aprendí eso también. Don Carlos me enseñó que cuando algo se quema, no basta con cambiar la bombilla. Hay que revisar el cableado. Y también el corazón, añadí. Cuando terminó, probó el sistema. Todas las luces se encendieron a la vez. Ningún parpadeo, ningún zumbido. La casa respiraba claridad. Listo, dijo, limpiándose las manos con un trapo. Gracias, hijo. No tienes que agradecerme. Era mi deber. El deber nace del amor, no del miedo, le recordé. Él asintió. Se acercó a la ventana y miró el mar. ¿Sabes qué es lo peor de perderlo todo?, me dijo, sin girarse. No es la casa, ni el dinero. Es darte cuenta de que nunca tuviste nada porque no sabías cuidar. Guardé silencio. No hacía falta agregar nada más. Esa noche cenamos juntos por primera vez en meses. No había carne asada ni vino caro. Solo pan, sopa y 2 tazas de café. Pero la mesa estaba llena de algo que había faltado mucho tiempo. Paz. Antes de dormir, lo escuché abrir la puerta de su cuarto y decir: «Papá, gracias por seguir aquí». «Siempre estuve», respondí desde mi cama, solo que con la luz apagada. Al día siguiente, llegaron 2 representantes de la Fundación Amanecer. Traían documentos nuevos. «Don Manuel, queremos informarle que el Consejo ha decidido poner su nombre al nuevo albergue, Casa Castañeda». «¿Mi nombre?», pregunté, sorprendido. «Sí. Los niños insisten. Dicen que el Señor de la Luz les dio un hogar». Me reí, conmovido. «Entonces que sea en honor a todos los que alguna vez aprendieron a perdonar a oscuras». Los representantes se fueron. Yo me quedé mirando el papel con el nuevo sello. Sentí algo parecido al orgullo, pero más limpio. Era gratitud. Por la tarde, mi hijo volvió del trabajo. Traía pintura blanca y brochas. «Pensé en arreglar la fachada», dijo. «Que se vea viva otra vez». «Hazlo, hijo. Pero deja el viejo farol del porche. Ese no se toca». «¿Por qué?». «Porque es el único que nunca se apagó». Mientras pintaba, el sol comenzó a ponerse. Su luz anaranjada se reflejaba en las paredes recién pintadas. Y por un instante, la casa parecía nueva, aunque cada ladrillo seguía siendo el mismo. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en la terraza. El mar rugía bajo la luna. Mi hijo me contó que la fundación le ofreció trabajo como instructor de electricidad para jóvenes. «Dicen que tengo paciencia», me dijo, riendo. «Eso no se hereda, pero se aprende», respondí. Se quedó mirando el horizonte. «¿Crees que pueda empezar de nuevo?». «Siempre. La luz no desaparece, hijo. Solo cambia de lugar hasta que uno la busca de nuevo». Nos quedamos en silencio. Y por primera vez, el zumbido eléctrico del pasillo no volvió a sonar. La casa estaba completa. Al entrar a mi habitación, apagué todas las lámparas excepto una. La del comedor, la misma que había sido testigo de cada sombra. Su luz era suave, serena, como la respiración de alguien que duerme en paz. Me senté en la cama y cerré los ojos. Lucía estaría orgullosa. El hijo había vuelto a ver. Y yo, por fin, había aprendido que no hay oscuridad más grande que la de un corazón sin perdón. La lámpara titiló una última vez.
Luego permaneció encendida, firme, inmóvil. El amanecer llegó con un brillo diferente. No era el sol lo que iluminaba la casa, sino algo más quieto, más íntimo. El aire olía a madera recién pintada, a pan caliente y a café. Mi hijo estaba en la cocina, tarareando una canción que su madre solía cantar mientras cocinaba. Por un momento, el tiempo se detuvo. «Papá», dijo al verme, «la fachada ya está lista». «¿Y el farol del porche?» «Sigue ahí». Lo limpié, pero no lo cambié. «Bien», respondí. «Las cosas viejas solo necesitan paciencia, no reemplazo». Nos sentamos frente al mar, con las tazas en las manos. El sonido de las olas era suave, como un aplauso lejano. «¿Sabes, hijo?», dije. «Durante muchos años creí que la vida era como la electricidad. Si uno pagaba las cuentas, todo seguía funcionando. ¿Y ya no lo crees? Ahora sé que no basta con pagar. Hay que cuidar los cables invisibles que nos unen». Él asintió sin hablar. El silencio era cómodo, como si ambos hubiéramos aprendido a conversar sin palabras. Más tarde, fuimos juntos a la inauguración del albergue. La fachada, blanca, tenía un letrero nuevo: Casa Castañeda, Hogar de la Luz. Los niños corrían por el patio riendo. Una mujer con uniforme azul se acercó y me entregó un ramo de flores. «Esto es para usted, don Manuel». «Gracias, hija, pero déselas a los niños. Ellos las cuidarán mejor». Uno de los pequeños, Tomás, me tomó de la mano. «Don Manuel, ¿usted va a vivir aquí también?» «Ya vivo, hijo», respondí. «Cada vez que alguien enciende una lámpara sin miedo, ahí estoy». Los asistentes aplaudieron. Mi hijo, de pie a mi lado, bajó la cabeza. No lloraba, pero sus ojos brillaban como si dentro de ellos hubiese amanecido. Esa noche, al volver a la casa, me senté en la terraza. El mar estaba tranquilo. La luna se reflejaba en las olas como una hilera de pequeñas velas. Mi hijo salió con una manta sobre los hombros y se sentó junto a mí. «Papá, hoy, mientras arreglaba el farol, pensé en algo». «¿En qué?» «En que nunca te pregunté qué sentiste aquella noche, cuando apagaste la luz por primera vez». Sonreí. Sentí paz y un poco de tristeza, porque entendí que a veces hay que dejar que alguien tropiece para que aprenda a mirar dónde pisa. ¿Y no tuviste miedo? Claro que sí, pero el miedo también ilumina. Solo hay que saber usarlo. Nos quedamos callados, mirando el horizonte. El viento olía a sal y a perdón. Al día siguiente, me levanté temprano. Mi hijo aún dormía. Preparé café y escribí una carta. No para él, sino para quien algún día necesite leerla. La titulé Testamento de la Luz. No dejes que el tiempo te apague, ni que la costumbre te vuelva ciego. No todo lo que brilla es felicidad. A veces, la verdadera luz se esconde en lo simple. No acumules cosas, acumula gestos. Y cuando alguien te quite lo que crees tuyo, recuerda, la dignidad no se hereda, se practica. Si alguna vez te toca apagar una lámpara, hazlo sin rencor. La oscuridad no castiga, enseña. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, debajo de la lámpara que nunca se apagó. Su luz tibia la bañaba con un resplandor dorado. Lucía estaría orgullosa. A media mañana llegó la directora de la fundación. «Don Manuel, venimos a tomar unas fotos para la revista comunitaria. ¿Le parece?» «Claro», respondí, «pero quiero que salga también mi hijo». «Por supuesto». Cuando lo llamé, salió con las manos aún manchadas de pintura. Nos sentamos juntos frente al mar, mientras el fotógrafo preparaba la cámara. «Sonría, don Manuel», dijo la mujer. «No hace falta pedirlo, hija», respondí. «Hoy el alma sonríe sola». El obturador sonó 3 veces, y en ese instante entendí que ya no había nada más que decir. Esa tarde, mientras el sol descendía, me quedé solo en la terraza. El farol del porche se encendió con un clic suave. El resplandor anaranjado cubrió el camino hasta la puerta. Cerré los ojos y respiré. Recordé a Lucía, al niño que fui, al hombre que trabajó hasta dejar las manos duras. Recordé la rabia, la soledad, el miedo, y cómo, poco a poco, todo eso se había convertido en calma. El mar rugió una vez, profundo, como si aprobara el silencio. Y entonces supe que la historia había llegado a donde debía, no al final, sino al principio de una nueva claridad. Cuando mi hijo regresó del taller,
Me encontró dormido en la silla, con el rostro sereno y la carta abierta sobre el pecho. El farol seguía encendido. El mar respiraba. Y dentro de la casa, la lámpara del comedor, esa que nunca falló, seguía brillando. Él se quedó mirándome largo rato. Luego, en silencio, tomó el papel y leyó cada línea. Sus labios temblaban, pero no lloró. Salió al porche, miró el farol y murmuró: «Descansa, papá. La luz sigue encendida». El viento sopló desde el mar, apagando apenas una esquina de la llama, solo para encenderla otra vez, más fuerte. Semanas después, la fundación inauguró un nuevo taller eléctrico dentro del albergue. En la pared principal colgaron una placa, en memoria de don Manuel Castañeda, quien enseñó que la luz más poderosa no se conecta, se enciende desde el alma. Los niños aplaudieron, y entre ellos, un joven de manos firmes, mi hijo, enseñaba cómo ajustar un cable sin miedo al voltaje. Cada vez que una bombilla brillaba, una voz invisible parecía decir: «Así se mantiene viva una casa». La cámara se aleja, la playa, la Casa Blanca, el farol, el mar, todo envuelto en la luz cálida del atardecer. Ninguna sombra, solo claridad. Porque cuando un padre aprende a perdonar y un hijo a mirar, no hay oscuridad que pueda con eso. La historia termina donde empezó, con una luz encendida y el alma en paz.